creo que éramos 45 en mi aula y yo entré de las últimas a ese aula. Evidentemente había más aulas, ¿no? En total en francés éramos 300 y pico. De las personas que yo llevaba delante, cuando pasó la media hora del tema, solo quedamos 13. ¿Qué te llevó a opositar francés? Llegó un momento que decía, madre mía, si a mí es que este tema no me dice nada. Pero tú cuando vas a una oposición, que al final es una serie de temas que tú tienes que desarrollar, cuanto más te puedas lucir en ese tema, mejor. Tú saber dónde estás opositando, porque cada comunidad tiene su ley educativa. Tienes que incluir normalmente contenidos que tengan que ver con la comunidad, hacer referencia pues a sus leyes y yo de toda esa parte pues me la salté el primer año. Y claro, automáticamente estaba todo mal. O sea, porque yo diseñé sobre el Real Decreto, que es a nivel de España, pero tenía que haber cogido el autonómico. Y bueno, sigue siendo un camino, o sea, a mí todavía me queda porque claro, tú ya piensas, bueno, este año concurso a 0, pero el año que viene concurso con mis puntos. ¿Qué voy a hacer para tener más puntos? ¿Qué voy a hacer para adelantar al que llevo por delante? Porque al final, pues dependiendo de los puntos que tengas, pues conseguirás un destino que te guste más o un destino que te guste menos. Cristina, qué alegría tenerte aquí. Lo primero, ¿qué tal estás? Muy bien, todo estupendo. ¿Y tú? Muy bien, muy contenta y bueno, muy feliz de que hayas conseguido tu plaza y de que vengas a contárnoslo aquí en el podcast. ¿Te estás creyendo ya que tienes la plaza o todavía no? Todavía no, porque, bueno, como te comentaba fuera de micro, ¿no? Todavía están ahí moviéndose cosillas, ¿no? Sobre todo, bueno, yo conseguí la plaza el año que viene, sobre todo. El año pasado, y los profesores, porque fue de secundaria, siempre tenemos por nuestro año de prácticas, que ahí todavía te pueden poner pega, ¿no? Pero bueno, ya eso, todavía no han salido los resultados de eso, pero bueno, ya me han chivado por ahí que sí, que está bien. Felicidades, ahora sí. Bueno, has aprobado la oposición de secundaria, de profesora de secundaria, especialidad Francés. francés y ahora has estado haciendo las prácticas. Luego ya nos explicarás si quieres un poquito cómo han sido esas prácticas, en qué ha consistido, pero ahora un poco, ¿qué te llevó a opositar francés? ¿Fue la primera opción desde el principio? Cuéntanoslo. Pues es una buena pregunta, porque yo desde el principio siempre supe que quería ser profesora. El problema mío era que me gustaban demasiadas cosas. O sea, yo corto la ESO, a lo mejor decía, pues un día profesor de educación física, otro profesor de lengua, otro profesor de francés, otro profesor de inglés, otro profesor de biología. Y no sé qué, iba cambiando muchísimo, pero sí que a partir de bachillerato ya me fui centrando más en las lenguas y no sabía cuál elegir, así que hice las dos. Hice las dos carreras, la de inglés y la de francés, al mismo tiempo, en un doble grado. Y ya pues ahí, pues la vida me fue encaminando por el francés. Mejores profesores, más experiencia, vivir un par de años en Bélgica. Para mí ahora mismo el francés es tiene mucha más carga emocional que el inglés, por ejemplo. Entonces yo sabía que por nivel iba a destacar muchísimo antes en francés que en inglés y que lo iba a disfrutar más, que es lo que me pasa ahora. O sea que viviste y todo 2 años en Bélgica. Cuando hiciste el programa, estabas viviendo en Bélgica. Sí, sí, que era el año que, bueno, acababa de terminar el máster de profesorado y estaba allí trabajando de profesora de español y preparando la posición al mismo tiempo. ¿Y cómo se te ocurre apuntarte al programa de alto rendimiento estando en Bélgica, que nosotros estábamos en España? ¿Cómo se te ocurre? Bueno, a ver, hubo facilidades, ¿no? Porque al ser online, al final, la distancia poco importa, ¿no? Excepto para el retiro, que sí que me hice ahí un viajecito, pero es verdad que me facilitaron mucho desde el trabajo. Lo demás fue, pues eso, que allí realmente no había ese apoyo, no había ni siquiera una biblioteca a la que poder ir, que me parece algo tan básico, ¿no? Entonces, en ese momento me vino muy bien y, bueno, ya sabes, la compañía que se encuentra ahí no tiene precio. ¿Estabas en Bélgica trabajando? Sí, ¿Y de profe? de profesora de español. Cuéntanos un poquito cómo es la vida de profe en Bélgica. ¿Tiene mucha diferencia con la de aquí? En horario sí, en horarios. Porque claro, tú entras a las 8, bueno, a las 8:30, a lo mejor ese horario sí, pero hasta las 4:30 no sales. Y comes allí y están habilitados para que todo el mundo se quede a comer allí. Yo tuve la suerte, como iba de invitada, me lo pagaban todo, pero de normal tienes que ir tú, o te llevas tus cosas, o te lo pagas, o a ver qué haces.
o te alimentas del aire, no lo sé. Pero ese un gran cambio. También Bélgica, por ejemplo, es muy multicultural. O sea, creo que no encontrabas un alumno belga ni por accidente. O si era belga, era de origen... Pero tantos países que decía, madre mía, no, digo, no sabía ni situarlos en el mapa muchas veces. Y está muy chulo, ¿no? Porque cada uno al final te cuenta, aprendes muchísimo con ellos de cosas que no tenías ni idea, ni se te habían pasado por la cabeza. Y en ese sentido sí que es muy enriquecedor y allí el tema lenguas, por ejemplo, es que es normal que una persona cualquiera te hable 4 o 5 idiomas. No, que a mí me dicen aquí que hablo muchos y digo, pues si es que mi amigo el de allí habla 9 idiomas, digo, entonces, pues sí, ahí hay diferencia. El clima también. ¿El clima es mejor aquí o allí? A ver, desde que vivo en Castilla y León no sé qué pensar del clima de España. Bueno, es que este año ha sido muy lluvioso y a lo mejor el clima no está siendo el de siempre, pero Sí. Yo es que aquí eso de amanecer a 5 grados y luego estar a 22 lo llevo un poco mal. Pero en Bélgica sí que es verdad que se veía bastante menos el sol, que llovía mucho más. Que, por ejemplo, en invierno te pasaba que ibas a trabajar de noche y volvías de noche. Entonces la vida era bastante distinta, los ritmos de vida. bueno, tú tienes claro que quieres opositar porque estando allí en Bélgica te pones a estudiar, ¿sí? Y cuando empezaste, ¿cuáles fueron esos errores de novata que ahora miras por atrás y dices, madre mía, ¿cómo empecé haciendo esto? Pues hacerle mucho caso al preparador. A ver, tienes que matizar esto, tienes que matizar. A ver, yo tenía un preparador online, aparte, bueno, lo de tu academia y tal vino bastante después, pero yo empecé con un preparador que todas las semanas pues te decía este tema, este. Llegó un momento que decía, madre mía, si a mí es que este tema no me dice nada. O sea, no... Porque tú cuando vas a una posición, no sé el resto, pero por ejemplo el arte secundaria, primaria, que al final es una serie de temas que tú tienes que desarrollar. Cuanto más te puedas lucir en ese tema, mejor. Tú tienes que prepararte una serie de temas para luego escribirlos delante del tribunal. Entonces, tú lo que dices es que esos temas como que no te transmitían, ¿no? Que yo estaba a lo mejor perdiendo el tiempo con unos temas que es que luego ni fu ni fa, pero es que tú, por ejemplo, luego en Castilla y León los tienes que leer. Mejor si es algo que te gusta. Yo por lo menos, no te digo que no te estudies cuantos más mejor, que por supuesto cuanto más probabilidades tengas siempre va a ser mejor, pero que busques los tuyos, los que pienses que te puedes destacar de verdad y esos de pe a pa, eso sí. ¿Qué tiene que tener un tema para que te haga destacar? Dime alguna clave o algo así que a ti que te sirviera. Pues yo creo que primero claridad, estar ordenado, que se entienda, que hay veces que yo me ponía a leer temas de academias y digo, es que no sé qué me está contando. Que puedas meter ejemplos si es alguno de la práctica diaria. Pues hay temas que se prestan más que otros, eso es verdad. También diría la presentación. Poder empezarlo y terminarlo, súper importante. Que esté equilibrado, que luego no me pongas 2 líneas de conclusión. Así de pronto se me ocurre eso. Me parece unas buenas bases, Cristina. Has dicho esto de equilibrado, que no tenga 2 líneas de conclusión porque ¿consideras que una buena conclusión tiene que ser contundente? Potente, sí. Retomar y sobre todo que ceñirte mucho a lo que te piden. Es decir, yo creo que de los primeros errores que se cometen es no leerse bien los criterios de evaluación. Yo lo que haría es cogerme los criterios de evaluación y decir, a ver, ¿qué te piden? Y lo que te pongan en el apartado de conclusión, por ejemplo, que eso esté. Porque es que ahí sí, a lo mejor depende de la comunidad, pero hay comunidades que te desglosan lo que tiene que tener cada parte. Entonces, si ya te lo dan hecho y sabes que van a salir de ahí y que te van a evaluar con esa rúbrica, pues ya está. Súper importante, esta parte, ¿no?, de criterios de evaluación. Ahora estarán muchos opositores ahí a las puertas de hacer su examen. Tú estás ya en las prácticas, acabando ya esta carrera de fondo, pero hay otras que están ahora, pues bueno, a un mes o un mes y poco de su examen. ¿Hay algo bueno en opositar, Cristina? ¿Qué fue para ti lo mejor? Esa parte que dices, bueno, pues sí, ha sido un camino complicado, pero yo me llevo esto. Pues no sé si va a sonar muy loco, pero a veces lo echo de menos.
No, no suena loco. Muchos de los que lo vivimos, porque es como esa parte. Cuéntanos tú, es tu por qué. Pues yo, por ejemplo, es verdad que ahora esta última semana ya lo vivo de otra manera, pero echaba de menos el momento biblioteca, que por ejemplo el curso pasado, pues cuando estuve trabajando en Huesca, pues me lo hizo una compañera con la que iba todos los días a la biblioteca. A mí ir a la biblioteca, luego salir, tomarte tu café al sol, como unos caracoles, luego darte tu paseíto de descanso y sentir que habías aprovechado la tarde, a mí eso me hacía sentir muy pleno de alguna manera y también aprendía y yo estaba, claro, todo lo mío era en francés, o sea, para mí pasarme el día en francés era maravilloso. Para una persona de cualquier otra oposición tiene que memorizar sus temas en español, pero es que para mí memorizar en francés me parece todavía más complicado, claro, Cristina, pero para ti era un regalo. Sí. Además, creo que siempre he estado bastante acostumbrada como a estudiar en otro idioma, porque tuve la suerte que mi instituto era de estos bilingües, entonces siempre teníamos otra asignatura que estaba en inglés o en francés. Y me recuerdo que al principio, cuando era pequeña, nos costaba un montón. Decías, pero ¿cómo te vas a aprender esto en otro idioma, no? Si no me lo sé ni en el mío, ¿no? Pero luego ya es que llega un momento que lo escuchas, lo hablas como si fuera tu idioma. Entonces no notas tanto esa diferencia. Bueno, vamos al momento opositar, que hemos dicho que no es tan malo, que tiene sus partes buenas. ¿Qué es lo que más te costaba de opositar? ¿La planificación, la estrategia, la mentalidad? Sentarte y ponerte. Cuéntanos un poco qué eran esos momentos de, ay, esto me bloqueo, no me cuesta, sé que lo tengo que hacer. Yo creo que al principio lo que más me costó, porque al final fueron 2 años, ¿no? Yo estoy aquí un poco diferenciando el primer año que estuve en Bélgica, que me presenté a Andalucía, y el segundo que estuve trabajando en Huesca. Entonces, en el primero, antes de empezar con el par, a mí el invierno me pasó mucha factura. Que fuera tan de noche, no tener compañía. El arranque era bastante complicado, porque no había tampoco nadie a quien rendir cuentas. Si no me he puesto a estudiar, nadie se entera. Y quizá, pues, ir cogiendo el tranquillo a la programación, por ejemplo, también se me atascó mucho el segundo año porque la suspendí en la primera oposición y en el segundo año estaba yo como un poco ahí que me caía mal y no quería hacerla. Pero yo decía, era como unas ganas ahí me motivó la revancha. O sea, además una programación que hice de cero por mi cuenta, de paso de preparadores porque me iba a cabra con el mío, y era querer probarla, lo que me movía, probando, pues resultó que fue de las mejores. Vamos a recapitular, Cristina, porque tú te presentas una primera vez que estás estudiando en Bélgica a una comunidad que es Andalucía, pero ¿qué parte suspendes? Apruebas el tema y suspendes la programación. Secundaria, bueno, primaria funcionará igual, supongo. En secundaria la primera parte tiene desarrollo de tema, que es como parte A, y caso práctico. Tienes que aprobar las 2 cosas, o sea, que haga media, para pasar a la siguiente ronda. Si no, no llegas. Pues ahí esas 2 muy bien, iba de las primeras. Y luego, pues, sorpresa, caí en la programación, que es como algo complicado de hacer incluso. Y es programación y unidad didáctica. Entonces, tú tienes media hora para presentar tu programación y media hora para la unidad didáctica. Y ya ver que se me ha ido la atenida. Y esa la suspendí por no leerme los criterios. O sea, yo sí me los leí y recuerdo que a mi preparador le dije, oye, que yo creo que esto está mal, debería cambiarlo. Y dijo, no, tu programación está de 10. Sorpresa, ¿no? No está ahí, porque no estaba bien aplicada a la comunidad, o sea, Andalucía en ese caso. Sí, porque por lo demás, vamos, el tribunal me dijo que les había encantado y que vamos, que estaban seguros de que a la siguiente me lo sacaría. Pero eso, un saber dónde estás opositando, porque cada comunidad tiene su ley educativa. Tienes que incluir normalmente contenidos que tengan que ver con la comunidad, hacer referencia pues a sus leyes y yo de toda esa parte pues me la salté el primer año. Y claro, automáticamente estaba todo mal. O sea, porque yo diseñé sobre el Real Decreto, que es a nivel de España, pero tenía que haber cogido la
autonómico. Qué importante, vamos a poner esto en aviso, ¿no? Que las leyes en cada comunidad, las leyes educativas varían y qué importante es adaptar el tema y la programación sobre todo a esa ley educativa, al contenido, a lo local, ¿no? A lo regional en concreto. Qué importante. Gracias por traerlo porque estoy segura que las que tengan la oposición de profe, que yo creo que de magisterio también, de primaria también puede que sea lo mismo, e incluso en infantil. Entonces, qué importante es. Y luego también importante el confiar en una misma, ¿no? Porque tú aquí pecaste un poco de confiar en ese preparador, que en un principio pues es lo normal, y bueno, caes con todo el equipo, pero al año siguiente dices, venga, cambio de rumbo, ¿no? ¿Qué hiciste al año siguiente? Cuéntanos, Cristina. Pues el año siguiente pasé ese primer año con el preparador y en la escuela ya más o menos sabía cómo planificarme, cómo organizar la mentalidad, la trabajamos muchísimo y decidí que iba por mi cuenta. Decidí ir por mi cuenta y fue mucho mejor porque sí que es verdad que a lo mejor en el caso práctico eché un poco de menos a alguien que me lo corrigiera de vez en cuando, pero es que no te hace falta preparador. Cuando sabes un poco más de qué va la cosa, te haces tus autoexámenes. Los simulacros, que además, anécdota, en las 2 oposiciones me pasó que en la misma semana me hice un simulacro del tema que luego me cayó, en las 2. Además, en la segunda lo llevaba muy mal, dije, madre mía, lo suspendería. Y justo luego me lo repasé un poco y lo pasé raspado. Y perdono, pero se me ha olvidado la pregunta. Te pregunté un poco de la primera que lo hiciste con el preparador, luego la segunda a que cambias de rumbo porque no te cambiaste de comunidad, si no suena, no me... También. Sí, que al final, más o menos, porque los temas puede cambiar el práctico. Ahí también me pilló el práctico en Castilla un poco desprevenida. Y ahora te contaré. Lo que tienes que cambiar es la programación. Eso sí, lo que hice fue leerme la ley de Castilla y León de arriba abajo y adaptarlo muy bien. Incluso ponerme en contacto con personas que habían aprobado, que habían sacado la plaza el curso anterior en Castilla y León y preguntarles de, oye, porque hay ciertos detalles que yo no sabía. Por ejemplo, cómo suelen funcionar, si funcionan con Google Classroom, si tienen otra cosa, aquí tienen otra cosa, que no había visto en mi vida. Detalles que luego en la programación lo vas a encontrar, investigar, por ejemplo, de dónde quería situar el centro educativo, pues al final no es lo mismo Castilla y León que Murcia. Está Andalucía. No tiene nada que ver una cosa con la otra. ¡Wow! Qué importante es adaptarlo. ¿Y te costó mucho tiempo? Porque muchas veces está esa excusa de, ya no, es que en un año no me da tiempo, porque tú lo hiciste un año y al siguiente. O sea, todo seguido, que a veces se suele haber 2 años. Yo creo que en un año da tiempo y que muchas veces es la perfección lo que nos para. Yo creo que en el caso de educación sí que da tiempo en un año. Y lo que es la programación, es que no sabría decirte cuánto tardé porque la iba haciendo muy a cachitos, ¿no? En enero salió la convocatoria, que fue cuando yo decidí, porque en principio iba a opositar en Extremadura, pero en enero vi que salía Castilla y León, que era una oposición que a mí me beneficiaba más, lo que me beneficiara, pero que por lo menos no me perjudicaba como la otra. Y de enero a junio la hice. Y además en Castilla se entrega el día que haces el escrito, independientemente si luego pasas o no. Que eso es verdad que también jugó a mi favor porque había mucha gente que llevó el día del examen y no la había preparado. ¿Porque no se lo había leído? No, porque no había hecho la programación, porque hay mucha gente que se da por suspensa en la primera parte y no lleva la programación, entonces luego tú veías todo 0, 0, 0, 0 y al final es gente que, oye, pues menos competencia. Y yo, ay Dios mío, que están poniendo muchos ceros y es que no lo han presentado. No lo puedo entender. Es que no hay que suspenderse antes de hora, por Dios, hay que pelear hasta el final. Bueno, y es alucinante la diferencia que hay entre, vamos, lo que yo vi en Andalucía y lo que vi en Castilla y León. Nada que ver. A ver, acláralo porque... El momento de oposición que tú vas a hacer tu examen. Bueno, pues en Andalucía era una facultad en Almería, creo que la de educación, y estaba por la clase de la facultad a tope. Se dijeron los temas y allí todo el mundo sentado hasta cumplir las 2 horas. Que no sabías el tema, te lo inventabas, da igual. Allí todo el mundo a muerte. Y competencia, pero yo digo, llego a Castilla, primero un instituto, digo, vale, y cabemos a lo mejor éramos creo que éramos 45 en mi aula. Y yo entré de las últimas a ese aula.
Evidentemente había más aulas, ¿no? En total en francés éramos 300 y pico. De las personas que yo llevaba delante, porque fui, no sé si la penúltima en entrar, cuando pasó la media hora del tema, solo quedamos 13. Ostras. Pero es que se levantó un montón de gente y se escuchaba luego en el pasillo que había pues allí medio instituto metido. Y decía, digo, esta gente, digo, que viene a firmar y se va. Digo, qué cosa más extraña. Y lo mismo, y luego veías que mucha gente tampoco entregaba la programación. Luego estaba otro día diferente la prueba de lectura. La gente no venía a leer. Digo, no sé qué está pasando, pero... ¿No supiste que ibas a tener plaza o dudaste hasta el final? Yo dudé, de hecho, dudé de si pasaba la primera prueba, porque yo sabía que el tema, o sea, de los que llevaba era el último. O sea, que literal, en mi ranking de temas era el último que hubiese cogido, que no, ni fu ni fan, ni me gustaba, ni me tenía convencida, ¿no? Y la parte práctica, que entonces te he dicho, ese me pilló desprevenida. Yo sabía que era un texto con preguntas y tal, pero cuando vi el examen, dije, anda, pero esto... ¿Cuántos textos tiene? Y porque creo que eran 4, elegir 3. Y yo pensaba que solo era uno. Y mi mente iba preparada para uno. Y no, de repente fueron 3 y digo, ostras. Digo, pues el tiempo... No me había dado tiempo a terminarlo. Mira, en los supuestos prácticos se juega muchísimo con el tiempo y siempre hay que estar preparada para todo, porque yo recuerdo hace poco una alumna que dice, bueno, es que solo va a haber un supuesto práctico de 3 preguntas, pero claro, es que cada pregunta tenía subapartados. Entonces es que fue muy largo. Claro, ella se había imaginado que eran 3 preguntas, pero que es que a lo mejor eran 8 preguntas, porque entonces es muy importante estar preparada para todo. Bueno, esa parte en el segundo año, el que consigues aprobar, no partes de cero porque ya llevabas un año, ya habías hecho el programa de alto rendimiento, ya te sabías planificar, ¿sí o no? ¿Aprendiste? Sí, joder. Yo me acuerdo, el momento planificación fue momento bombilla de de las películas que se le enciende, pues igual. Es que siempre me acuerdo porque pues muchas alumnas dicen, ay, a mí la mentalidad, es que fíjate, pero yo sé que tú siempre dices, no, para mí la planificación del programa fue un antes y un después de la planificación. Sí, es que además para la secundaria viene muy bien, o sea, el sistema de vueltas, tú tienes X temas, voy a empezarle a dar vueltas de esta manera y muy bien. Cuánto me alegro, porque además eso, ¿no? Luego se consiguen resultados, además luego disfrutas de la oposición de una manera que no la vives como un drama, ¿no? ¿Cómo fue ese año de enero a junio? Porque tú has dicho que trabajabas en Huesca y por las tardes pues tenías que opositar. ¿Cómo fue un poco esa planificación? ¿Cómo te organizabas para estudiar, limpiar casa, comer, vivir? ¿Cómo era? Sacrificando algunas cosas, ¿no? Pero es buena pregunta. Pero tuve bastante suerte porque esa vacante que yo cogí era media jornada. Entonces yo iba por la mañana a trabajar, todo lo que tenía que hacer de trabajo me lo intentaba quitar. O sea, que no pasara la tarde. A veces salía y a veces no. No siempre salía, pero sí que a lo mejor con un profesor a jornada completa, por la tarde te tienes que llevar algo y por las noches a veces sí me apura. Entonces, si fuera jornada completa sería otra manera. Pero podría ser también, no me cabe duda. Pero bueno, yo intentaba por las mañanas trabajo y punto final. Y a las 4 quedaba con mi amiga en la biblioteca, que es que si no te quedabas sin sitio también. Y hasta que cerraban, estaba allí. Normalmente empezaba por el tema, luego a lo mejor me ponía a hacer algo de programación, esperaba que se me olvidara un poco el tema. Luego ya lo repasaba, hacía preguntas o los mini simulacros, ¿no? Y me acuerdo que había una cosa que yo estuve posponiendo bastante, entre comillas, porque sí que empecé relativamente pronto lo de los simulacros completos, que me estaba costando porque yo los había dejado para los sábados por la mañana. A veces los sábados surgían otras cosas y ahora no le apetecía levantarse un sábado y ponerse a hacer un simulacro. Entonces aproveché que los viernes salía antes y decía, pues esto va a entrar ahora el simulacro en el horario del trabajo. Y de 12 a 2, todos los viernes me hacía el simulacro, lloviera, tronase, nevara, me da igual. Y al final acabé haciendo, no sé, más de 20 seguro, ¿eh? Estoy segura que eso te dio la plaza, el haber escrito tanto, pues porque al final muchas veces llevamos las ideas en la cabeza, pero plasmarlas en un papel de una forma ordenada, como nos has explicado tú antes, con conclusión, con todo bien pautado, eso
hay que practicarlo. Entonces, esos simulacros, y fíjate qué bueno decir, vale, no pasa nada, yo me los pongo el sábado, no hay manera el sábado, pues voy a buscarle la vuelta, ¿no? Qué bueno. Bueno, apruebas, Cristina, consigues pasar todos los ejercicios. ¿Cómo fue ese momento? Pues además, fíjate, me pilló sola en casa. Bueno, no sé qué estaban haciendo mi familia, estaba ya en Murcia, que había vuelto, que además, como era hasta mediados de julio, me perdí muchos días de playa, eso a mí me supo un poco mal. Y me acuerdo de lo primero que hice fue coger y llamar a mi profesora de francés del colegio, que con los años se convirtió en mi amiga. Y bueno, a día de hoy seguimos mucho en contacto y hasta viajamos juntas muchas veces. Y fue eso porque fue la persona que a mí me ha inspirado siempre desde el principio. Así que eso fue lo primero que... Apruebas, consigues la plaza, estás ahí en una nube y al año que viene toca prácticas. ¿Qué se puede contar de las prácticas? ¿Cómo las estás viviendo? ¿Mucha incertidumbre? Cuéntanos. A ver, las prácticas dicen que es un trámite y sí que lo es, pero depende, yo creo que de qué inspector te toque. Yo he visto a gente más amargada o menos. Yo he tenido mucha suerte con mi inspectora, muy maja, además estudiamos en la misma universidad en Bélgica, con lo cual el día de que vino a verme a clase, acabamos media clase hablando en vez de dando clase, y la verdad que muy maja. Sí que es verdad que se hace un poco pesado la formación, porque tienes que hacer una formación obligatoria, luego tienes la visita del inspector, inspectora, y haces también la memoria de prácticas. Entonces, a mí lo de la memoria pues me daba un poco pereza también, pero bueno, como tantas cosas, la vida que se hacen y ya está. Y lo de la formación, o sea, un poco de perder el tiempo, ¿no? Porque a lo mejor venían y se ponían a explicarte cómo hacer una programación. Tú a ver qué crees que acabo de hacer. ¿Sabes por qué crees que estoy aquí, no? No, eso a lo mejor se lo tienes que explicar a los compañeros que llevan 20 años dando clase, que no tienen la ley anterior, ¿no? Pero Exacto, los interinos que a lo mejor que no han estudiado y simplemente han ido al examen, se han presentado y ya está, ¿no? Quiero decir que al final no tiene mucho sentido que le expliques determinadas cosas al que acaba de aprobar, que tiene todo súper fresco, ¿verdad? sí, entonces fueron bastante sin sentido y bueno, pues eso, el trámite. El trámite Y ya cuando acabes este curso, ¿ya se supone que te darán para elegir destino definitivo? eso se ha hecho durante. O sea, eso se hace antes. Esto, yo todas estas cosas no lo sabía. Mucha trampa. Porque tú en noviembre ya tienes que echar el concurso de traslados. Decía, madre mía, si no sé ni dónde está Burgos casi. ¿Sabes? Que yo no conocía Castilla. Me pegué un viaje express por todas las capitales, iba a ver cuál me gustaba más. Y tú lo echas en noviembre. Ahora, ¿qué pasa? Concursas como funcionario en prácticas, entonces concursas a 0. Con un 0 no va a mucha parte. O sea, y además este año coincidió que es nacional, y lo que pasa en el nacional que entra siempre mucha más gente de la que sale. Entonces, pues tú echas tu concursito en noviembre y creo que fue en febrero, no estoy ya muy segura, que sale el provisional. Y hoy ha salido lo de los definitivos. Que spoiler, a mí no me han dado nada. Pero se supone que en un mundo ideal, de todo funciona bien, te dan tu destino definitivo, ¿vale? En algún kilómetro de la comunidad en la que has concursado. Y a ti ahora que no te han dado nada, ¿qué va a pasar? Es una gran pregunta. Yo digo, me tendría que poner a investigar cómo va eso, pero yo tengo entendido que entonces te adjudican un destino provisional y como que ahora tengo que esperar a que salga la gente que se ha quedado como yo en expectativa de destino, esperar creo que a julio para que hagan las adjudicaciones provisionales y ya pues ver qué instituto me toca el año que viene. O sea, realmente sigo un poco modo interina. A mí más digo, es como si fuera una interina con muchos años, ¿no? Porque eliges justo antes que los interinos, entonces al final siempre vas a tener mejores opciones, pero claro. Pero aquí estás todavía en el limbo, ¿no? Bueno, Cris, mucho ánimo, mucho ánimo. Si es que en el retiro, con toda la incertidumbre, os preparamos para todo esto. Sí, sí, sí. La verdad que sí, o sea, sigue siendo una incertidumbre, una tormenta. Y bueno, sigue siendo un camino, o sea, a mí todavía me queda porque, claro,
Tú ya piensas, bueno, pues este año concurso a 0, pero el año que viene concurso con mis puntos. ¿Qué voy a hacer para tener más puntos? ¿Qué voy a hacer para adelantar al que llevo por delante? Porque al final, pues dependiendo de los puntos que tengas, pues conseguirás un destino que te guste más o un destino que te guste menos. Podrás elegir más o menos. Bueno, Cristina, pues te deseo muchísima suerte, que el destino que te toque este año sea maravilloso y eso es lo más importante también, ¿no? Que tú seas feliz, que los chicos a los que des clase pues también se contagien de esa alegría tuya. Y un consejo que le darías a alguien que está ahora pues a 1 mes y medio del examen. A 1 mes y medio del examen. Simulacros. Simulacros. Sin duda. Yo creo que eso es fundamental. Eso, establecer, como hice yo, un horario de simulacros y ya es que a 1 mes y medio de examen inamovible. Vamos. ¿Y un mensaje que le darías a todos los opositores? Pues que tarde o temprano se consigue, que aunque pueda parecer que es lo más ideal del mundo, la vida sigue también. Que no pares que sí que hay que hacer ciertos sacrificios, pero tampoco hay que sacrificar todo, mucho menos la salud, y que sigan adelante porque tarde o temprano llega, preparándose bien. No sé cómo era la frase esta que dice, con la suerte está entre la preparación y... La suerte es donde confluyen la preparación con la oportunidad. Eso es. Bueno, Cristina, par 5, si no me equivoco, ¿no? Sí, creo que sí. No hay quinto malo, dicen. La edición número 5 del par. Yo creo que estáis ahora con muchas de vosotras, habéis conseguido durante este último año la plaza, está siendo maravilloso. ¿Seguís en contacto? Sí, cada una sí. La verdad que hemos celebrado bastantes plazas por ahí, por el grupete. Qué guay, qué guay. Pues ha sido un gustazo escucharte, enhorabuena, a seguir celebrando la vida. Y es una historia que inspira muchísimo porque, bueno, pues no es fácil y no ha sido fácil, pero ahí te lo has ganado a la primera no, pero a la segunda sí. Y bueno, te dejo que te despidas, que compartas lo que tú quieras, Cristina. Vale, pues ha sido un placer estar aquí y creo que lo importante al final es disfrutar del camino porque a lo mejor cuando estamos ahí, es verdad que es un momento de mucha tensión, también es un momento donde te das cuenta qué es lo importante, a quién le das tu tiempo, a qué actividades, cuáles son realmente tus prioridades y quién merece la pena que esté en tu vida y quién no. De alguna manera también la oposición te hace como esa limpieza, ¿no? Sí. Pues muchas gracias, Cristina. Y a ti que nos estás escuchando, no te olvides suscribirte, dejar tu comentario y nos encantará saber qué te ha gustado más de la entrevista, qué te ha inspirado, qué te ha parecido todos esos clics que nos ha compartido Cristina. Y nos vemos en el próximo episodio. Un besazo enorme. ¡Mua!